El misterio de piedad es que Dios ha sido manifestado en carne. Por la gracia de Dios hay que enfocarnos en las cosas primeras. Y el misterio de piedad, la encarnación de Jesús y todo lo que siguió es la primera cosa. Y es el misterio de la piedad. No hay piedad afuera de Cristo, el Dios hombre, y fe en Él. Y cómo crece un creyente en piedad, en santidad, es por mirando a este misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y vamos a considerar este día la historia que viene en la genealogía de Jesucristo. Tenemos su descendencia según la carne. Y la semana entrante, primeramente Dios, vamos a considerar más su nacimiento de la Virgen en específica, desde de versículos 18 y lo demás. Pero este día vamos a considerar la genealogía de Jesucristo. Y dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y vemos algo de este cumplimiento del tiempo en este pasaje. Dios es eterno y a través de todo el Antiguo Testamento fue cumpliendo su plan perfecto, y en el tiempo correcto vino Jesús, eterno según su divinidad, pero hecho de la mujer según su humanidad. Vamos a considerar tres cosas sobre la genealogía de Jesús. En primer lugar, la certidumbre de la genealogía de Jesús, la certidumbre de esta genealogía. Y es la certidumbre de la palabra de Dios. Dios es el testigo que nos habla en este pasaje. Y dice aquí en versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Sí, Mateo escribió este evangelio, pero es Dios quien es el autor primero. Y este evangelio de Mateo viene en el libro de Dios. Gracias a Dios que Dios nos ha hablado y nos ha dado su palabra escrita en su libro que se llama la Biblia. Y esta parte del libro de Dios viene con este libro de la genealogía de Jesucristo. Tiene la autoridad de escritura. Y hay una comparación, porque esta frase, libro de la genealogía, es muy parecido a una frase que viene en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 5:1 habla del libro de las generaciones de Adán. Y hay una implicación aquí que el Nuevo Testamento, y de hecho tenemos aquí el primer versículo del Nuevo Testamento, hay una implicación que este libro tiene una autoridad igual con el Antiguo Testamento. Y unos menosprecian el Nuevo Testamento
y dicen que solamente el Antiguo Testamento tiene autoridad, pero es error porque son de autoridad igual. También el asunto del Nuevo Testamento es, más claro que lo del Antiguo Testamento. El libro de Génesis habla de la genealogía de Adán y su descendencia, y habla en sombras del Señor Jesucristo. Pero aquí en el Nuevo Testamento, las sombras están quitadas y vemos con más claridad la persona que está en el centro de toda la Biblia. El Nuevo Testamento tiene autoridad igual con el Antiguo Testamento, pero aquí en el Nuevo Testamento empezamos con versículos que hablan mucho de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Tenemos esta frase, libro de la genealogía, que es una frase del libro de Génesis. Mientras unos menosprecian el Nuevo Testamento y solamente quieren el Antiguo, otros quieren el Nuevo y menosprecian el Antiguo. Pero Dios no quitó el Antiguo Testamento, no tiró el Antiguo Testamento en la basura, no dijo, voy a empezar completamente de nuevo sin ninguna referencia al Antiguo Testamento. No. Aquí en el Nuevo Testamento, primer versículo, primer capítulo, está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y vemos aquí que hay un solo pacto de gracia, administrado en maneras diferentes a través del Antiguo y Nuevo Testamento, pero que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Esta es historia verdadera. No es un fábulo, pero el Señor con autoridad en su palabra nos está hablando qué pasó, cómo según la carne entró el Salvador en el mundo. Unos países tienen su historia que es una fábula, como Japón. Tienen una historia de sus reyes eran hijos de los dioses, y otros países. Egipto, con una historia de edades muy exageradas. Pero esta no es un fábulo, es historia. Y es preciso, tiene detalles. Cada uno de los nombres aquí escrito en la palabra de Dios. Y entendemos que los judíos tenían un celo grande para la genealogía. Y Dios en su providencia usó ese celo para darnos una historia precisa de la descendencia del Salvador Jesucristo. Esta genealogía viene con certidumbre, la certidumbre de la palabra de Dios, es verdad. Y puedo añadir algo, que nadie ha podido refutar la certidumbre de esta genealogía. Hay algunos que han intentado hacer dudas sobre esta genealogía. Dos ejemplos. Hay diferencias entre la genealogía en Mateo y la genealogía aquí en Lucas. Y específicamente aquí dice de David, versículo 6, David engendró a Salomón. Y Mateo sigue la descendencia de David a través de Salomón. Lucas de David sigue con un hijo de David que se llamó Natán.
y los genealogías en ese punto desvayan. Pero hay explanaciones. La explanación más común en la historia ha sido que Lucas dio la descendencia de María. Ella también era del tribu de Judá, tenía una descendencia diferente en el tribu de Judá. Y hay otras explanaciones también, pero a lo que voy es que hay explanaciones, hay respuestas, y nadie ha vencido esta genealogía. Nadie ha demostrado que hay ninguna parte falsa aquí. Otra cosa es que Mateo sí omite unas generaciones en su genealogía. Y el ejemplo más obvio viene en versículo 8, donde dice, Joram engendró a Usías. Y con comparación a 1 de Crónicas, capítulo 3, podemos entender que había 3 generaciones omitidos entre Joram y Usías. Pero eso no quita la verdad de la genealogía. ¿Por qué? Porque Mateo tenía un diseño, como nos explica claramente en versículo 17. Y habla de 3 periodos, 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Hace un punto con su genealogía y balanzó los números de las generaciones para hacer 14, 14, 14, con un punto que quería decir. Además, aunque, por ejemplo, en versículo 8 hay 3 generaciones omitidas, eso no es una mentira. Por ejemplo, si tienes abuela y dices a tu abuela madre, no estás mintiendo diciendo a abuelita madre, porque sí, en una manera, ella es tu madre, una madre de la segunda generación. Y habla así, algo así en la generación, si hay generaciones omitidos. Lo que voy es que esta genealogía es verdad. En 2000 años de historia cristiana, nadie ha podido demostrar ninguna falsedad en la genealogía. La certidumbre de la genealogía de Jesús y la certidumbre de esta generación, esta genealogía es la certidumbre del Evangelio. No solamente digo que, bueno, aquí tenemos datos en una página y son verdaderos y es todo, podemos cerrar el libro entendiendo que contiene la verdad. No. Esta es historia verdadera que nos enfrenta hoy. Nos enfrenta la historia de los hechos, trayendo en este mundo el Hijo eterno en nuestra carne. Y esto que pasó ha cambiado toda la historia. Cristo, el Hijo eterno, ha entrado en nuestro mundo. Y hay 2 opciones. Oyendo de esto, en una mano hay la opción de rechazar este Salvador que ha entrado en nuestro mundo y continuar en ignorancia, sin arrepentimiento
sin fe en Cristo, sin amor para Cristo, viviendo todavía para el mundo que perece y yendo al infierno en el fin. Hay esa opción de rechazar el Salvador. Y también hay la puerta abierta del Evangelio. Y Dios nos está diciendo aquí en este pasaje, mi Hijo ha entrado en el mundo y tomó carne y sangre. Y son las noticias buenas. Casi no podemos creer que el Hijo Eterno entró en nuestro mundo. Es una maravilla. Y para que no rechazamos esta historia diciendo, es fábulo. Dios nos dice, paso a paso. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y con cada paso, el Señor nos explica, eso realmente pasó en historia. No es fábula, para que el pecador que siente sus pecados y entiende que está hundido en un mar de culpa, debajo de la ira de Dios, el pecador que entiende, cada día estoy pereciendo, tengo que ir al sepulcro, hay muerte, generación tras generación tras generación. Abraham engendró Isaac y murió. Isaac engendró Jacob y murió. Y yo tengo que morir. Y la muerte es el castigo del pecado. Pero, sin embargo, entró en nuestro mundo un Salvador. Cree en el Señor Jesucristo. Él es amén y sí. Cree en el Señor. No es fábula. En primer lugar, la certidumbre de la genealogía de Jesús. En el segundo lugar, la estructura de la genealogía de Jesús. Hay una estructura en esta genealogía, como mencioné. Versículo 17. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación, 14. Desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. 3 partes. Y esta genealogía nos muestra quién es Cristo. Cristo es, como dice el versículo 1, hijo de David y hijo de Abraham. Y hay que meditar en lo que el Señor nos ha dado aquí. Jesús es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Versículo 2 hasta versículo 6 son parte primero. Desde Abraham a David, 14 generaciones. Y este periodo de Abraham y su descendencia era un periodo de crecimiento. Abraham era un solo hombre sin hijo y una familia muy pequeña, pero el Señor le prometió la bendición y que Abraham sería una bendición a todas las naciones y que Abraham tendrá mucha descendencia. Y Jesús es hijo de este Abraham. Y Jesús tiene la bendición de Abraham.
Y Jesús tiene mucha descendencia. Y Jesús va a llevar muchos hijos de Abraham a gloria. Porque es hijo de Abraham. Y en este periodo, los 14 generaciones desde Abraham, el número del pueblo de Israel iba creciendo. Por ejemplo, versículo 2, menciona Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. 11 hermanos de Judá. Y bueno, podemos decir, ¿dónde están los 11 tribus? Porque era el tribu de Judá que volvió de la deportación. ¿Y dónde están ahorita? Hay preguntas sobre eso y interés, pero hay algo mejor, que no hay duda en esto. Tú puedes ser un hijo de Abraham. No por una descendencia en la carne, pero por fe. Cualquier persona que cree en Jesús es hijo de Abraham, tiene la herencia, tiene las promesas. Cree en el Señor Jesucristo, quien es hijo de Abraham. Jesús también es hijo de David, porque había 14 generaciones de David hasta la deportación. Versículo 6 menciona 2 veces que David era el rey. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. De Abraham Dios prometió la bendición. A David Dios prometió el trono, el reino, un reino eterno a David. Para tener la bendición de Abraham por fe en Jesucristo, hay que someternos a Cristo como rey, porque Cristo es hijo de David. La bendición viene solamente por fe en Cristo, sin mérito, pero hay un señal, hay evidencia. Cualquier persona que cree en Jesús también tiene esta marca: obediencia a Jesús, quien es el rey, el hijo de David. Y todos que huyen al hijo de David tienen este rey, el Señor Jesucristo, como su protector. Si crees en Jesús, tienes un rey para protegerte de tus enemigos, para destruir el reino de Satanás. Y el reino de Jesús va avanzando. Y tenemos una historia gloriosa en las generaciones inmediatamente después de David. Salomón está mencionado aquí. La gloria de Salomón, sus riquezas, la grandeza de su reino. Pero Cristo es más grande que Salomón. Y todos los tribus de la tierra van a ponerse en rodilla delante de Jesús, hijo de David, hijo de Salomón. Cristo es rey. Es un punto de esto. De hecho, nadie en el mundo hoy puede probar que él es descendiente del rey David. Sí, hay judíos en el mundo hoy, descendientes de Abraham, pero sus genealogías, dice Pablo, son sin fin. Sus genealogías están debajo de oscuridad.
Pero sabemos por cierto que Jesús es descendiente de David. Y no hay otro candidato. Nadie puede demostrar, tengo la herencia de David cada generación, cada generación, cada generación. Jesús solo es el candidato. Él es el rey de los judíos. Él es hijo de David. Él es el único candidato para ser el Mesías. Hay que venir a Él y vendrá el día cuando los judíos vendrán a Jesús. Así sea. Jesús es hijo de David. Jesús también es hijo de la deportación. 14 generaciones después de Abraham, 14 después de David, y venimos a la deportación. Versículo 11 menciona la deportación. La edad de Abraham era una edad de crecimiento. La edad de David era la edad del reino, de poder, pero el reino de David disminuyó. Y cuando venimos a versículo 11, menciona Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos de Jeconías. Y en ese día, después de Josías, el trono pasó no de padre a hijo, pero entre los hermanos de Jeconías. El reino estaba roto por pecado, por idolatría y como castigo por la idolatría de Israel que hizo Dios. Dios los envió a Babilonia, los dio en manos de sus enemigos y Israel estaba en cautividad. El cetro de oro se convirtió en los herramientas de un carpintero, porque viene la genealogía a José. En versículo 16, y Jacob engendró a José. José, un carpintero de Galilea, un hombre muy humilde. ¿Dónde está la gloria prometida a David? Pero era en ese tiempo, mientras Israel estaba debajo de castigo de Dios, en oscuridad y tinieblas, en esa hora vino el Cristo. Estos versículos refieren 3 veces a ese título, Cristo. La genealogía de Jesucristo. Versículo 16, el Cristo. Versículo 17, hasta Cristo. Cristo quiere decir ungido por Dios. Jesús tiene el Espíritu Santo como el ungüento de Dios, ungiéndolo para su oficina de mediador. Cristo vino en una hora de tinieblas con la unción del Espíritu Santo para salvar un pueblo para Dios. Vino como el profeta, ungido para predicar la palabra de Dios a ellos que estaban en ignorancia y error. Vino con la unción del Espíritu como sacerdote para reconciliar pecadores a Dios. Vino con la unción del Espíritu Santo como rey para tomar un pueblo y reinar sobre ellos. Cristo vino en la oscuridad, gloria a Dios, esperanza
en Cristo. La estructura de la genealogía de Jesús nos ayuda a ver la plenitud de Jesús como mediador y salvador de pecadores. Hemos visto la certidumbre de la genealogía, la estructura de la genealogía y en el tercer lugar, las mujeres en la genealogía de Jesús. Aparte de María misma, son 4 las mujeres mencionadas en esta genealogía. Y debemos entender que sí, hay vergüenza para la mujer en el hecho que la mujer fue engañado por el serpiente y incurrió en la transgresión y fue una puerta por donde vino la tentación a Adán y todos nosotros caímos. Sí, hay vergüenza en eso. Pero Jesús quitó esta vergüenza, siendo el simiente, dice Génesis 3, de la mujer. El simiente de la mujer. Es una sombra en Génesis 3. ¿Cómo podría haber un simiente de la mujer? Pero en la plenitud de los tiempos vino el Hijo de Dios a través de la mujer, una virgen, a través de María, sin la ayuda del varón, sin un padre humano. Y es algo extraordinario que en esta genealogía también se mencionan unas mujeres. Si leímos las genealogías del Antiguo Testamento, vemos padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Son los varones mencionados en las genealogías. Pero aquí en esta genealogía exactamente de José, marido de María, pero Jesús tenía esa gerencia a través de José, marido de su madre. En esta genealogía tenemos unas mujeres mencionadas para mostrar que Jesús es Salvador también para la mujer. Son 4. Menciona versículo 3, Tamar, Judá y Tamar. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Esa referencia nos muestra que ningún carne puede jactarse. Aquí menciona Judá, la cabeza del tribu de Judá, el tribu de donde vino el Salvador, el Señor Jesucristo, pero tenemos un recordatorio de la necesidad y pecado de Judá, padre de ese tribu. Las acciones vergonzosos y cobardes de Judá con Tamar en Génesis 38. Y también esa referencia nos muestra que Jesús vino para salvar a los pecadores grandes. El pecado de Judá fue más grande, mucho más grande del pecado de Tamar, que actuó como una rámara en esa circunstancia, pero 2 pecadores, Judá y Tamar, y vino Jesús de esa herencia de pecadores, para salvar, no para salvar los justos,
pero para salvar pecadores con crímenes en su pasado. También esa referencia a Tamar nos enseña que Dios escoge, porque Judá engendró de Tamar gemelos, Fares y Sara. Y nació primero Sara poniendo su mano y hubo algo escarlata en su mano, pero vino Fares. Sara era el primogénito, pero Dios escogió el hijo menor para tener la promesa. Dios es soberano, escoge su pueblo. Tenemos esa enseñanza. También hay referencia a Rahab. Salomón y Rahab en versículo 5. Y Salomón engendró de Rahab a Boaz. Rahab era escogido por Dios y llamado eficazmente por la palabra de Dios, porque ella oyó de lo que hizo Dios en Egipcio y en el Mar Rojo, y tembló delante de la presencia de Jehová, recibió los mensajeros con fe. Por fe, ella escondió los mensajeros y mostró su arrepentimiento. Ella salió de su vida vieja, siendo ramera y adoradora de dioses ajenos, y ella se unió con el Dios de Israel y el pueblo de Israel. La referencia a Rahab nos enseña que arrepentimiento es el don de Dios. Y cuando un pecador se arrepiente, este pecador está recibido. Salmón era de la familia más importante del tribu de Judá. Y él se casó con Rahab, esa mujer convertida. Cuando un pecador se arrepiente, Dios nos dice, bueno, has arrepentido, voy a poner mi pueblo aquí que nunca han pecado en los asientos primeros, y ahí los pecadores. No, Rahab fue recibido en el corazón del pueblo de Israel. Servimos un Dios de gracia. Es un Dios de gracia que salva a los pecadores, que envió a su Hijo en el mundo. Ruth, versículo 5, menciona Ruth. Boaz engendró de Ruth a Obed. Ruth, la mujer de Moab, de un pueblo ajeno, sirviendo dioses ajenos en su ignorancia y error, pero ella con todo su corazón dejó sus dioses ajenos y se unió con Naamí y el pueblo de Dios. Y Dios tiene un galardón para ellos que dejan idolatría y la casa de su padre para servir el Dios verdadero. Porque otra vez, Boaz, una figura de Cristo, el Redentor, tomó esa mujer de pobreza y vergüenza y se casó con ella. Cristo es el Redentor que se casa con su esposa, una esposa pecaminosa por naturaleza. Gloria a Dios. Cristo vino para salvar los pecadores. Y Betsabé, versículo 6. David engendró a Salomón
de la que fue mujer de Urías. Y Cristo es mejor que David, porque David era rey, pero tristemente usó su poder y riqueza para tomar el cordero de su vecino, como dice Natán, el profeta. Pero Jesús, siendo mejor que David, con todo poder, toda la riqueza, no tomó el cordero de su vecino. Es el cordero de Dios, que puso su vida para salvar un pueblo del pecado. Y ese hombre, David, cometió ese pecado con la mujer de Urías, pero como hemos visto, él se arrepintió y Dios acepta los pecadores que se arrepienten. De esa unión que empezó con pecado grave, David y la mujer de Urías tenían un hijo que murió, pero el próximo hijo fue Salomón, rey de Israel, y de Salomón vino el Salvador, Jesucristo, en nuestro mundo. Nuestro Dios salva pecadores en Jesucristo su Hijo. Y nuestro Dios tiene un ojo especial, un ojo de cariño para las mujeres que Él salva y hace sus siervos. Gracias a Dios que el Salvador vino en la plenitud de los tiempos. No es un fábulo. Pasó en la historia. Tenemos la autoridad del libro de Dios para esa descendencia de Jesucristo. Vino en el cumplimiento de los tiempos. Dios es fiel, cumplió sus promesas a Abraham, a David, en la hora de oscuridad. Y vino Jesús como Salvador para pecadores grandes, vino incluso para salvar a hermanas, mujeres, con amor y con cariño. Gracias a Dios y a Él sea la gloria. Amén.